Continuamos entonces. Vimos los temerosos de Dios, ahora vamos a los esenios. Los esenios era una secta que se formó en el tiempo de los macabeos, o sea, en esos 100 años antes de la llegada del Señor Jesucristo. Para entrar en la secta tenía que ser mayor de 20 años, ¿sí? Y tenía que estar un año a prueba, y entonces lo hacían ingresar en la secta. Estaban organizados prácticamente como un ejército, tenían rangos incluso dentro de lo que era la secta, y tenían un sistema judicial propio. Vivían apartados, vivían en monasterios, observaban una dieta especial de comida. Tal es así que cuando el Evangelio menciona a Juan y menciona que se vestía con piel de animales y comía miel silvestre y langosta, muchos piensan que Juan en algún tiempo de su vida perteneció a esta secta, a la secta de los esenios, ¿sí? Se los conocía como los convertidos de Israel. Estoy hablando de Juan el Bautista, y fueron los responsables de guardar los manuscritos en las cuevas de Qumran. ¿Sintieron hablar alguna vez de las cuevas de Qumran? Las cuevas de Qumran están a orillas del Mar Muerto, y en esas cuevas se encontraron los manuscritos originales, por ejemplo, del libro de Isaías. Si ellos no lo hubieran guardado celosamente, los manuscritos del Antiguo Testamento se hubieran perdido, como pasó con muchos de los manuscritos originales del Nuevo Testamento, ¿sí? El Nuevo Testamento, por causa de la persecución, muchos de esos manuscritos no nos llegaron, llegaron las copias de esos manuscritos. Pero en el caso del Antiguo Testamento, fueron tan celosos en guardarlos que los escondieron, muchos de esos manuscritos, en las cuevas, y esos manuscritos llegaron hasta el día de hoy. Los originales llegaron hasta el día de hoy. Fue no hace más de 10 años atrás que se encontró el libro de Isaías completo en las cuevas de Qumran, ¿sí? Después tenemos los nazareos. Los nazareos quizás nos suenen más conocidos a nosotros, ¿sí? Porque los nazareos eran los que hacían un voto de consagración. Algunos hacían un voto permanente de por vida y otros hacían un voto temporal. Por ejemplo, entre los nazareos del vientre de su madre tenemos 3 en la Biblia. Uno fue Sansón, el otro fue Samuel y el otro fue Juan el Bautista, que fueron nazareos desde el vientre de su madre. Ahora vamos a ver las condiciones que tenían. Y después había nazareos que hacían votos temporales. Por ejemplo, el apóstol Pablo hace un voto temporal de nazareato. Después lo vamos a ver. Quiero más o menos introducirlos en el tema. La palabra nazareo se traduce como consagrado. Era una persona que se consagraba exclusivamente para el Señor. Y tenía algunas cláusulas, el nazareato, muy importantes. Una cláusula que era visible era que tenían que dejarse crecer el pelo. No podían tocarse el pelo porque el pelo era una señal visible para la gente de que esa persona había sido dedicada a Dios, de que había sido consagrada a Dios. Algunos dicen que los nazareos usaban lo que se conoce como las diademas. ¿Las diademas qué son? Son unas vinchas que se hacían en cinta azul y blanca, Cuando Jesucristo aparece en el capítulo 19 de Apocalipsis, aparece colocadas las diademas. En esas cintas azul y blanca que rodeaban la cabeza al estilo vincha, se le ponían piedras preciosas y en el centro tenía un rubí, ¿sí? Una piedra preciosa, un rubí, y eso era lo que marcaba que ese hombre había hecho un voto de nazareato de por vida, estaba consagrado a Dios de por vida. O sea, ellos tenían que tener una visión, una identificación visible para que la gente supiera que ellos habían sido consagrados a Dios. No podían beber vino, no podían beber ningún producto que tuviera alcohol, ni siquiera uvas, no podían. Estaba totalmente vedado para ellos el uso del vino, el uso del alcohol e incluso el producto de la uva, ¿sí? Y no podían estar cerca de un cuerpo muerto. No solamente no lo podían tocar, no podían siquiera estar cerca. Si por alguna causa el nazareo se contaminaba con alguna de estas 3 cosas, tenía que hacer un voto de consagración nuevamente para recuperar su nazareato.
Muchas veces oímos hablar de Sansón, ¿sí? Y decimos, bueno, Sansón perdió la fuerza porque se cortó el pelo. No, Sansón perdió la fuerza que Dios le había dado porque quebrantó las 3 leyes del nazareato. Sansón participa en una comilona en donde se ha servido de todo tipo de alcohol. Quiebra la primera ley del nazareato. Dios tiene misericordia de él. Y la gracia de Dios continúa sobre él. Sansón encuentra el cuerpo de un león muerto y dice la historia que mete la mano en el cuerpo del león y saca un panal de miel que se había hecho dentro del cuerpo del león. Segunda ley del nazareato quebrada, porque no podía ni estar cerca de un cuerpo muerto. Y Dios tiene misericordia de Sansón y extiende su misericordia y no le saca la fuerza. Pero Sansón quiebra la tercera ley. Se corta la señal visible, el pelo. Y entonces Dios dice, es hasta acá. O sea, no es que porque se cortó el pelo, eso es simplificar lo que pasó. Sansón fue quebrando leyes hasta que Dios dijo, basta. Ojo que a nosotros a veces nos pasa lo mismo. Pasamos la línea, Dios tiene misericordia y nosotros decimos, no pasa nada. Y seguimos adelante con nuestra vida. Y volvemos a cruzar la línea. Y Dios dice, ojo Sansón. Pero nosotros como vemos que Dios actúa con gracia y misericordia, decimos, no pasa nada. Y seguimos adelante. Y llega un momento que quebramos las leyes de Dios y Dios dice, hasta acá. Por eso, a pesar de que el pelo de su cabeza, aclara Jueces, que comenzó a crecer, la fuerza no le volvió. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? La fuerza de Sansón vuelve a él cuando él se aferra a las columnas y pide misericordia a Dios. Y ya el pelo le había crecido. Entonces, cuando él busca la misericordia de Dios y le dice, Dios mío, déjame que me vengue de los filisteos por estos 2 ojos que me sacaron, en una historia que a mí me hace llorar, porque parece que lo veo agarrado de las columnas, la gracia de Dios fluye hacia él y él nuevamente recupera la fuerza y tira esas 2 columnas y tira todo el templo de los filisteos abajo. Pero no se equivoque, no simplifique en el pelo. Sansón quebró ley tras ley hasta que Dios dijo, Sansón, basta. Por eso dice, y el pelo de su cabeza le comenzó a crecer, pero la fuerza no volvió. Porque no estaba la fuerza en el pelo. La fuerza estaba en el que él se había consagrado a Dios y no respetó esa consagración. Quebró 1, 2, 3, hasta que Dios dijo, es hasta acá. Vamos a leer Números 6 del 1 al 8 para ver las leyes del nazareato y vamos a leer después Jueces 13 del 1 al 5. Números 6 del 1 al 8. Fíjense en lo que les hablé recién. Números 6 del 1 al 8. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartase haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por un padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene
sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Muy bien, ¿entienden ahí? Entonces, nada que tenga que ver con la uva. ¿Por qué? Porque todo lo que fermenta hace perder el juicio, hace perder la razón, ¿sí? La Biblia dice que el hombre dado al alcohol es traicionero. ¿Por qué? Porque pierde el juicio. El alcohol nubla la razón, ¿sí? Todo tiene una razón en Dios. Dios no se lo prohíbe porque sí. La segunda ley, el pelo. El pelo tenía que crecer porque la gente tenía que ver que éste era consagrado a Dios. Esa era una manera de cuidarlo a él. Más de que una manera solamente para que la gente lo vea, era una manera de cuidarlo a él. Porque él sabía que estaba abierto ante el pueblo. Todo el pueblo sabía que él estaba consagrado a Dios. Así que esto lo ayudaba a cuidarse, ¿no? Cuando usted va a un lugar y se identifica como cristiano, después se tiene que cuidar. Porque si no, la gente del mundo, ¿qué hace? Ah, vos me predicaste. Entonces esta era una manera de cuidarlo a él. Y la tercera, no podía estar cerca de un cuerpo muerto. ¿Por qué? Porque Dios es vida y ellos tenían que reflejar la vida de Dios. Esas eran las tres razones por las cuales se les pedía esto. Jueces 13, del 1 al 5. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible de gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Bueno, ahí tienen la historia de Sansón. La historia de Sansón refleja a alguien que no quiso ser lo que Dios le proponía. Sansón traducido es pequeño sol. Dios quería que Sansón fuera un pequeño sol para Israel. Pero él no quiso ese papel. Él quiso vivir su vida a su manera, y el vivir su vida a su manera lo llevó al desastre. Sansón muere con 40 años de edad, cuando Dios hubiese querido que él tuviera una vida larga por delante. Pero el llevar una vida desenfrenada, quebrando todas las leyes de Dios, lo llevó a partir antes de tiempo. Ojo. Les dije que el voto podía ser circunstancial o permanente. En el caso de Sansón, de Juan el Bautista, de Samuel fue permanente. En el caso del apóstol Pablo fue circunstancial. Hechos 18, 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, y después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Ahí está. En Cencrea se rapa la cabeza porque ese voto había sido circunstancial. Y una vez cumplido el voto, que se hacía por un tiempo, la señal era que se tenía que cortar el pelo. Muchas veces ese pelo se quemaba. Ese pelo que se cortaba se quemaba, ¿sí? Eso en el caso del apóstol Pablo. También estaban para el tiempo de Jesús la escuela de los hijos de los profetas. La escuela de los hijos de los profetas fue creada por Samuel. Hoy hay muchos hermanos que la quieren revivir a la escuela de los profetas. Y esto es un error. La escuela de los profetas terminó con Cristo, ¿sí? La escuela de los hijos de los profetas tenía una finalidad, que era copiar las profecías de los profetas y propagar el mensaje, llevar el mensaje. Esto era una cosa que Samuel había ideado para que la palabra de Dios corriera por todo Israel y Israel no se despegara espiritualmente de la palabra. Primera de Samuel 10, del 3 al 6, tenemos la escuela de los profetas en Jericó. Segunda de Reyes 2, 3 en el Monte Carmelo y Segunda de Reyes 2, 25.
Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encima de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterios, panderos, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado de otro hombre. Ahí está la primera escuela que estaba en Betel, ¿sí? La primera escuela de los hijos de los profetas. Samuel le profetiza a Saúl: vas a salir y vas a ir hasta el territorio de los filisteos, y cuando salgas y llegues a la zona, te va a salir una compañía de profetas adelante que van a profetizar. Y cuando ellos profeticen, el Espíritu de Dios va a venir sobre vos y vas a ser mudado en otra persona, vas a ser cambiado completamente, ¿sí? Estas personas tenían la misión de recopilar las profecías, de transmitir la palabra del Señor, de fomentar en Israel un respeto por la palabra, algo que se ha perdido hoy en día, ¿no? Ayer hablaba yo algo acerca de esto en el mensaje. Hoy la palabra no tiene lugar en la iglesia. Hoy la gente no quiere predicaciones largas, quiere predicaciones cortas, de 15, de 20 minutos. Y en 15, 20 minutos no se puede resolver un mensaje. La palabra necesita volver a tomar el lugar en la iglesia que le corresponde. En tiempos de Samuel, 1 de Samuel capítulo 3, dice que la palabra de Dios escaseaba. Esa palabra escasear se traduce como que no tenía el lugar que le correspondía. Acto seguido, como escaseaba la palabra, no había visión con frecuencia. Y a consecuencia de eso, la lámpara de Dios se estaba apagando. Eso es lo que trae que la palabra no tenga lugar, ¿sí? No hay visión y se apaga la lámpara de Dios. Por eso la iglesia está sufriendo tanto hoy en día, porque los mensajes son pura psicología, son pura autosuperación, todo mentalismo, declare que le va a suceder y todas estas cosas raras que tenemos hoy en día que andan dando vuelta en la iglesia, pero no estamos apoyándonos en la palabra, no estamos cimentándonos en la palabra. La palabra de Dios pasó a un segundo plano. Es más importante lo que dice el hombre que lo que dice el Señor. Ahora, cuando la palabra escasea, después léanlo en 1 de Samuel 3, resultado, no hay visión con frecuencia. Consecuencia, se apaga la lámpara de Dios. Por eso la palabra tiene que tener lugar. Samuel lo sabía porque él lo había experimentado y por eso crea la escuela de los profetas, para que Israel no pierda nunca contacto con la palabra. Forma una base en Betel y ahora vamos a ver que forma 2 bases más. Segunda de Reyes 2:3. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé. Callad. Ahí tienen, aparece la segunda escuela, ¿sí? Que le salen al encuentro porque ellos tienen revelación y le dicen a Eliseo: mirá que hoy el Señor se va a llevar a Elías, ¿lo sabés? Y él dice: sí, yo tengo la misma revelación que ustedes. ¿Está? No me desanimen, no me desalienten. Él estaba tras una misión que quería la doble porción del espíritu que tenía Elías, ¿sí? Entonces, no quería ser desalentado, pero la escuela de los hijos de los profetas se hace presente ahí, ¿sí? Segunda de Reyes 2:25. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Bueno, ahí está la tercera escuela. En el monte Carmelo nos encontramos con la tercera escuela de los hijos de los profetas. Ahora, la escuela de los hijos de los profetas terminó con Cristo. Hoy no hay profetas, ¿sí? Hoy lo que hay es personas que tienen don de profecía. ¿Cuál es la diferencia entre el ministerio profético y el don de profecía? La diferencia es tremenda, es abismal.
¿Por qué? Porque el que tenía el ministerio profético tenía todos los dones del Espíritu a su disposición. Entonces de repente ustedes ven a Eliseo que hace un milagro, tira un palo y flota el hierro. Giezi lo engaña y Eliseo por palabra de ciencia dice, yo te vi. Estaba en mi corazón cuando vos le pedías las cosas al sirio. Don de ciencia. ¿Sí? Aparece una mujer estéril, oran por la mujer estéril da a luz un hijo, sanidad. ¿Sí? Se manifiestan en esos profetas todos los dones del Espíritu. Ellos tenían todos los dones del Espíritu a disposición. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos en 1 Corintios 12 que Dios repartió el Espíritu. Es decir, lo que antes estaba concentrado y a disposición de una sola persona, ahora Dios quiere repartirlo. ¿Sí? No quiere que se concentre en una sola persona. Quiere que todos esos dones estén repartidos. ¿En dónde? En el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Por lo cual hoy, la persona que tiene don de profecía no es igual al profeta del Antiguo Testamento. Yo he escuchado personas que dicen, yo tengo los 9 dones del Espíritu. Eso es una aberración. No existe una persona hoy en el mundo, el último que tuvo los 9 dones del Espíritu fue Cristo. Pero después el Espíritu se derramó y fue repartido sobre las personas. Hoy el ministerio profético lo tiene la iglesia. Por eso es tan importante que la iglesia se congregue. Y por eso tanto el diablo lucha, y a través de muchos predicadores, para que la gente no se congregue y le dicen que estar en la casa es lo mismo. Esto es una estrategia del diablo. Cuando nosotros nos congregamos, se pone en marcha el ministerio profético. ¿Por qué? Porque uno tiene lengua, el otro tiene profecía, el otro tiene interpretación, el otro tiene don de sanidad, el otro tiene milagro, el otro tiene fe, el otro tiene palabra de ciencia, el otro tiene palabra de sabiduría y el otro tiene discernimiento de espíritu. Y entonces se pone en marcha el ministerio profético. Ya no está sobre un hombre el ministerio profético, está sobre la iglesia. Ustedes me van a decir, pastor, pero en mi iglesia no hay una persona que tenga don de milagro. Hay que orar por ese don. Alguien tiene que tomar la bandera y empezar a orar y pedirle a Dios que le dé el don de milagros. Y otro tendrá que orar por el don de sanidades quizás. Porque están a disposición de la iglesia, ya no a disposición de una sola persona, ya no más. Ahora es a disposición de la iglesia, esto tiene que estar en la iglesia y la iglesia tiene que ser responsable y pedirlo. El apóstol Pablo nos habla de que tenemos que procurar los mejores dones. ¿Cuál es el mejor don? El mejor don es el que a la iglesia le falta. Ese es el mejor don. Es la figurita difícil. Porque algunos dicen, no, el mejor don es el de profecía. No, el mejor don es el de sabiduría. No, es el que a la iglesia le falta. ¿Qué tiene mi iglesia? Yo tengo que ser responsable y mirar mi iglesia. ¿Qué tiene mi iglesia? ¿Tiene palabra de ciencia? Sí. ¿Tiene palabra de sabiduría? Sí. ¿Tiene profecía? Sí. ¿Tiene lengua? Sí. ¿Tienes don de sanidades? No. Entonces esa es mi responsabilidad. Voy por el don de sanidades. Y Dios me lo va a dar, porque Dios se lo dio a la iglesia ahora. ¿Me entienden? Esto es lo maravilloso del Evangelio. En la antigüedad se concentraba todo solo sobre una sola persona. Y el pueblo era espectador. Hoy el pueblo es protagonista. Ya no una sola persona. El Espíritu es para todos. La presencia es para todos. Los dones es para todos. Entonces yo tengo que pedir. Señor, dame este don que le falta a la iglesia, porque yo quiero completar en mi iglesia el ministerio profético. ¿Sí? Dice, no, pero esos dones son para el pastor. No, esos dones son para el que lo busca. Esos dones son para el que ora, para el que ayuna, para el que busca a Dios de todo corazón. Esos dones se los da Dios a quien quiere, dice Corintios 12. Repartió el Espíritu a cada uno como Él quiso. ¿Cómo dice? Como el pastor quiso. No, como Él quiso. Él da. Él da.
Y nosotros tenemos que ser responsables en pedirlo. Por favor, aprovecho ahora a decirles, pídanlo, pidan el don que falta, que Dios se lo va a dar. Cuando una iglesia tiene los 9 dones funcionando, esa iglesia es tremenda en el Señor. Es tremenda en el Señor. Hoy lamentablemente no nos concientizamos de eso. Por eso de repente tenemos personas enfermas que no se sanan, tenemos paralíticos que no se levantan, porque a nadie se le ocurre que tiene en su libertad y en su derecho pedir un don. Y pedir ese don que falta. Todos amamos el púlpito. Todos queremos estar atrás del púlpito. Pero a veces hay otros dones que son tan importantes como el de estar detrás de un púlpito. ¿Sí? Porque ojalá Dios nos dé un don de sanidades, como para entrar en una sala de hospital, tocarlo y que se levante. Sería maravilloso para la iglesia. Ese tiempo no pasó. El problema es que nosotros no los estamos buscando, porque nos están haciendo creer en este tiempo que esto reposa sobre una sola persona, y ya no reposa sobre una sola persona. Los dones reposan sobre la iglesia en su totalidad. Por eso es importante congregarse, no faltar, porque cuando usted se congrega, usted suma lo mejor de Dios en usted con lo mejor de Dios en el hermano, y la iglesia se vuelve poderosa. Muy bien. Entonces, algunos quieren revivir la escuela de los hijos de los profetas y andan ahí tocando el shofar y todas estas cosas raras. Eso eso era para antes, hermano. Nosotros no necesitamos tocar el shofar. ¿Sí? A veces rozamos la ridiculez en lo que hacemos. Y queremos suplantar la presencia de Dios con cosas que al hombre lo atrae, lo deleita, ¿no? Pero eso no tiene ningún valor espiritual. Eso era en la antigüedad, se tocaba el shofar, pero ahora no. Ahora el Espíritu Santo está acá, está con nosotros, podemos pedirlo, podemos abrazarlo, podemos recibirlo, podemos ministrarlo, ¿sí? Y es maravilloso que sea así, que ya no esté sobre una sola persona, que esté sobre todo el pueblo del Señor. Muy bien. Dentro de los grupos que tenemos también estaban los celotes. Los celotes eran un grupo más político que religioso. Estaba formado, encabezado por los galileos. Los galileos hacían una resistencia a Roma, querían derrocar el imperio romano, así que eran tipos subversivos, ¿sí? Eran sicarios, eran asesinos, eran capaces de cualquier cosa. Miren que Jesús llamó a toda esta gente, los tenía a todos. Nosotros queremos liderar únicamente a los buenos, a los rubios y de ojo celeste, ¿no? A los que respiran el aliento a rococó rosado. Pero Jesús tenía al lado cada muchachito. Y eso habla del gran liderazgo del Señor, que podía de repente tomar a un subversivo y convertirlo y hacerlo útil para el reino. No tenía ningún tipo de discriminación. Una de las grandes maravillas del Evangelio es esa: el Evangelio no discrimina, el Evangelio no excluye, el Evangelio incluye a todas las personas. Y todas las personas son útiles, no importa la vida que hayan vivido, todos son útiles en las manos del Señor. Miren el liderazgo tremendo del Señor, que le cambió la mente, el corazón a todas estas personas, arraigados a su fanatismo, a su religión, a su política, a su estructura. Y sin embargo el Señor los sacó de ahí y formó un grupo que revolucionó el mundo, 12 personas que revolucionaron el mundo. Los celotes eran tan peligrosos que arrastraron a muchos esenios, que los esenios no eran personas subversivas, pero los arrastraban, ¿sí? Muchas veces incluso a Jesús lo culparon o lo acusaron de ser parte de los celotes, porque pensaban que Jesús se iba a levantar contra el imperio porque hablaba continuamente del reino. De ahí que Pilato le dice: ¿qué pasa acá con este asunto? Y Jesús le dice: no te haga problema, mi reino no es de este mundo, ¿sí? Yo estoy hablando del reino de los cielos. Simón el cananeo provenía de los celotes y Jesús lo tenía metido adentro, Mire, si hacemos una radiografía de los 12 discípulos, nos encontramos con
ladrones, estafadores, sicarios, subversivos, fanáticos. Y a todos ellos el Señor los llamó, los transformó y los usó para la gloria de su nombre. Fueron los hombres que revolucionaron el mundo. Algo Dios nos está queriendo decir con esto. Vamos a leer Lucas 6:15. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote. Léelo otra vez, Mabel, por favor. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote. ¿Qué tal? Como diría mi amigo Palermo, que ya está con el Señor, ¿cómo te quedó el ojo? ¿No? Nosotros que queremos que sean todos de saco y corbata y que tengan perfume importado. Y el Señor llama a lo que el mundo consideraba lo peor, los convierte, los usa y con esos 12 hombres transforma el mundo. Después estaban los herodianos, que eran los partidarios de Herodes. Querían colocarlo a Herodes en el trono, así que estos eran partidarios de Herodes. Esto lo podemos ver en Marcos 3, versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ahí está. Ahí ven un caso lindo, ¿no? Simpático. Dos enemigos, porque eran enemigos entre sí, los herodianos y los fariseos, pero se unen para hacerle daño al Señor. Esto pasa mucho en la vida. Dos que se odian se unen para lastimar a un justo. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Y por último, la última secta, y con esto vamos a cerrar por hoy, eran los samaritanos. Los samaritanos ya le dije que fueron los que se mezclaron, y la disputa de los samaritanos era el lugar de adoración. Acuérdense que la mujer samaritana le dice a Jesús, ustedes dicen que es en el monte de Jerusalén, nosotros decimos que es en el monte Gerizim, pero estamos disputando todo el tiempo por el territorio y el lugar de adoración. Y Jesús le dice, mirá, no es ni acá ni allá. Llegó el momento que los adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, para adorar a Dios no es una cuestión de geografía o de localidad, es una cuestión de un corazón que busque la presencia de Dios. ¿Sí? Juan 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Muy bien, ahí tienen el grupo de samaritanos. Samaritanos y judíos no se trataban. Los judíos, cuando tenían que ir de norte a sur y pasar por Samaria, o de sur a norte y pasar por Samaria, rodeaban toda la ciudad de Samaria para ni siquiera pisar el piso. ¿Sí? ¿Les suena familiar eso? En cambio, Jesús va a propósito, dice, le era necesario pasar por Samaria. Y en Samaria encuentra a una mujer con una vida bastante complicada, ¿sí? No muy pulcra moralmente. Y a esa mujer usa para evangelizar Samaria. Yo digo, ¿cuál es nuestro parámetro? Muchas veces. Porque a veces me parece que hacemos un evangelio con tantos escalones que ni nosotros lo podemos subir. Jesús toma a la mujer samaritana y a través de la mujer samaritana evangeliza a todo Samaria. Porque esa mujer sale corriendo a decirle a todos, vengan porque me parece que encontré al Mesías. ¿Sí? Y comienza la evangelización de Samaria. Muy bien, que Dios los bendiga.